Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy María Elena Vega y es un gusto saludar a Darío. Darío Celis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, María Elena Vega? Muy buenas noches. Comenzamos. La calificadora Moody's dijo que el nuevo gobierno arranca con buenas bases fiscales y un crecimiento moderado y constante, pero la percepción de los inversionistas se afectó por la decisión de cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de México. La oferta de recompra de bonos del nuevo Aeropuerto Internacional de México es un bomberazo para minorar posibles efectos adversos si se convirtiera en papel chatarra, así lo señaló Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex. Las reservas internacionales al cierre de noviembre se ubicaron en 173.775 millones de dólares, en tanto el dólar retomó su tendencia al alza. Ante las medidas de austeridad aplicadas desde noviembre, burócratas resisten el impacto del pago de su seguro en sus nóminas, que en algunos casos alcanza hasta el 10% de su salario. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que o hay acuerdo real entre China y Estados Unidos o no habrá trato. México es el país más corrupto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vean lo que le preparamos. El impacto de la corrupción se manifiesta de diferentes maneras, desde disminución en la inversión extranjera hasta el pago continuo de sobornos para agilizar trámites al interior de una organización. No hay corrupción sin empresas que abran las puertas a ello. Por eso, es importante reconocer y documentar el caso de actores que estén generando acciones en favor de combatir la corrupción. De acuerdo con Fernando Senties, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Ética y Cumplimiento, los actos de corrupción representan 18% del Producto Interno Bruto del país. Para combatir la corrupción todos debemos participar, desde el sistema nacional, los estatales, el sector empresarial e incluso la sociedad. Y a cada uno le corresponde una función, por lo que es primordial que cada uno conozca la reglamentación que rige al interior de las organizaciones. Hablar de corrupción parece ser que es un tema que se ha vuelto de moda, sin embargo, es un tema que nos afecta a todos los mexicanos, a la economía. ¿Cómo poder erradicarla? ¿Cómo poder aportar en este tema? Para platicar de esto y más, nos da mucho gusto saludar aquí en Índice Económico a Fernando Senties. Él es director y presidente general de la AMPEC. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos. Buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Corrupción. ¿Qué entendemos por corrupción y cuáles son los niveles que alcanzamos como país? Bueno, corrupción, de acuerdo a la OCDE, que es la definición, digamos, más aceptada, es el uso de un poder asignado en beneficio propio, así de simple. Es decir, todo lo que tú haces cuando tienes un poder que se te asignó, tanto en el gobierno público como en una empresa, puede ser, y lo usas para tu beneficio propio, pues eso es corrupción. Ahora, los niveles en México, pues por eso es el tema de moda, han llegado al hastío de la gente. Yo creo que todos los cambios sociopolíticos que se han dado se han derivado precisamente de ese hartazgo, de una corrupción que ha sido descarada, desenfrenada, de los países de la OCDE estamos en el último lugar. Y la verdad es que México, con la economía que tiene, no merece estar en un lugar así. Además, en los últimos 6 años, mientras más hemos invertido en el combate a la corrupción, más se han aumentado los presupuestos de las autoridades que la combaten, más hemos caído en el índice de Transparencia Internacional. O sea, algo está mal. ¿Cuáles son aquellos elementos que incentivan el que se cree un marco de corrupción en el país? Hace no mucho tiempo hablaba un importante político de que los mexicanos lo traemos prácticamente en el ADN. ¿Qué son esos elementos los que están incentivando a que estemos incluso ya rebasando los niveles, como tú decías, cayendo en el hartazgo de la población por estos escándalos? Mira, son muchos. Los más importantes, además, yo diría que el más importante es la impunidad. En México se castigan solo del 2 al 4% de todos los delitos, y eso incluye los actos de corrupción. Ese es un gran estímulo para ser corrupto, porque tú sabes que, pues, aun cuando te involucres en actos de corrupción, pues lo puedes arreglar muy fácilmente. En México, comprar la justicia es muy barato.
Y yo creo que ese es el problema más grande. Pero hay otros elementos y unos elementos culturales. El problema se vuelve un problema sistémico, donde aprendemos desde chicos a ver la corrupción como una forma de vida. Cuando tú vas en el coche, eres un niño amarrado en el asiento de atrás y ves a tu papá darle una mordida a un policía, pues el niño aprende pues, que esa es la forma en que se vive, no lo cuestiona. Entonces hay elementos culturales también y elementos sistémicos que hay que arraigar, pero esos no son tan fáciles, ¿no? Como los estructurales. Fernando, ¿dónde se visualiza hoy día más la corrupción? ¿En el sector empresarial? ¿En la misma sociedad? ¿En qué parte está viendo este problema se está agudizando? Mira, siempre hemos asociado la corrupción con funcionarios o servidores públicos. Y sí, normalmente, como la percibimos como ciudadanos, tiene que ver con funcionarios o servidores públicos. Pero es difícil pensar en un escándalo de corrupción donde no haya empresas involucradas. Es decir, en ambos lugares se tienen que combatir. Por ejemplo, como antecedente, en Estados Unidos, en 1977, salió una ley, la FCPA, la Foreign Corrupt Practices Act, porque ellos tenían un problema, y no lo hicieron por ser hermanas de la caridad, que era que cuando sus empresas iban al extranjero, sobornaban a funcionarios en el extranjero, y esas empresas que sobornaban obtenían los contratos y las empresas honestas no lo hacían. Entonces, la idea de sacar esta ley en Estados Unidos fue precisamente para poner una cancha pareja para todas las empresas. Entonces, esa es la base de lo que tenemos que hacer también en México y que se está abordando con las nuevas leyes que derivaron del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Concretamente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que pone responsabilidad en los servidores públicos, que siempre ha habido, aunque no se aplique, y en los particulares por primera vez se ponen en la mira de esta ley. Además de la impunidad, ¿qué otros factores intervienen para que la corrupción siga en ascenso en nuestro país? Además de la corrupción y los factores culturales, yo creo que la falta de coordinación entre instituciones y la falta de voluntad política. Necesitamos tener una fiscalía independiente del Poder Ejecutivo para que el Poder Fiscalizador no dependa del Poder Ejecutivo. Eso es algo que urge, es indispensable para poder realmente combatir la corrupción. Fernando, siguiendo esta pregunta de Darío, ¿qué se debería entonces de seguir haciendo además de esta fiscalía? ¿Hay formas de irla erradicando? Se habla de 2% del PIB que hoy día nos cuesta la corrupción. Hay cifras más, hay cifras menos. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que es muy importante, de hecho estoy escribiendo un libro de eso, que tenemos que atacar los aspectos culturales. Necesitamos hacer una transformación cultural ética en nuestro país. Y no me refiero, y quiero aclararlo, a una constitución moral. Me refiero a un programa, a un proyecto serio donde se enseñe desde chico nuevamente principios civiles y se enseñe el combate a la corrupción y también campañas. Yo viví muchos años en Canadá y ahí en Canadá ellos identificaron los valores que les impedían tener la cohesión que requerían porque son un país como Estados Unidos lleno de inmigrantes. Entonces hicieron una campaña muy fuerte donde identificaron ciertos valores claves como la gratitud, como el respeto por la diversidad, etc. Hicieron campañas que salían en televisión, en espectaculares, en todos lados, fomentando esos valores. Y eso junto con una educación en los niños, una educación en las empresas, todos los temas éticos y morales, fue realmente, y han logrado mucho en 20 años, transformando esa cultura de valores en ese país. Eso es lo que tenemos que hacer aquí. Para que se dé la corrupción tiene que haber un corrompido y un corruptor. ¿Cuál es el papel que en este binomio debieran jugar las empresas como el otro componente de este fenómeno que es la corrupción? Tocas un tema muy importante y muy delicado. Las empresas, a partir de esta ley, ahorita realmente todavía no están muy preocupadas porque todavía no se completa el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay fiscal general ni tampoco hay fiscal anticorrupción ni magistrados especializados.
Pero vamos a suponer que ya los tuviéramos y estuvieran funcionando y haciendo su trabajo, como en algunos de los estados donde ya están funcionando los sistemas locales anticorrupción. Las empresas están obligadas a tener programas de ética y cumplimiento o políticas de integridad, como les llama la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y en el artículo 25 vienen una serie de elementos, 7 elementos, que son lo mínimo que una empresa debe de hacer para poder librar su responsabilidad en caso de una investigación, en caso de corrupción. Independientemente de lo que le pase a las personas involucradas, es decir, las empresas pueden tener consecuencias como personas morales, que es lo mismo que hace la FCPA que mencioné anteriormente. El problema con el gobierno, si ese fuera el corruptor, el corrompido, digamos, es que ahí la responsabilidad se limita a la responsabilidad personal del funcionario involucrado. Nunca va a haber responsabilidad para las organizaciones, para las dependencias. Y eso pues no es una cancha pareja para gobierno y empresas, aunque es entendible, ¿no? Pero las empresas deben de implementar estos programas anticorrupción y hay muchos recursos disponibles. Lamentable en México todavía no los ven como algo indispensable. Casi todas las empresas en México que tienen programas de ética y cumplimiento, casi todas son empresas extranjeras cuyas leyes, como las americanas, los obligan a tener esos programas de ética y cumplimiento para no incurrir en actos de corrupción. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Hay que atacar todos. Claro que sí. Muy buenas noches, Fernando. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues vaya desafío que tienen las empresas mexicanas, que no tienen la cultura de la institucionalidad y de la ética, como sucede en Estados Unidos, que tienen pues lineamientos de compliance muchas veces que los obligan justamente a evitar actos de corrupción, ¿no? Así es, y ojalá que también la sociedad tenemos parte de esta cultura. Ojalá que la vayamos fortaleciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que el próximo miércoles lo esperamos, 11:15 de la noche, Índice Económico por ADN 40. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, Maralena Vega. Muy buenas noches.